cedido al mal, a la tentación, y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel, y mi corazón lleno de aflicción haya de apurar la hiel. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Amanece ya la mañana de oro, pronto el Rey vendrá, y su pueblo a la mansión del cielo Cristo llevará. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. En aquel gran día los separados se encontrarán, y las lágrimas de los afligidos se enjugarán. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Con sus ángeles de esplendente aspecto, Cristo el juez vendrá a llevar su iglesia donde en gloria siempre morará. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Cuando llegue a todos el Evangelio, anunciando el fin, cesará el tardar del esposo, entonces sonará el clarín. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Sábado Santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y halla mi alma así la paz, y halla mi alma así la paz. Todas sus horas santas son
Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Una vez más les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, estamos saliendo en vivo para el mundo. Espero de que este programa de hoy sea de mucha bendición y podamos aprender un poco más de la palabra del Señor y así poder tener nuestros pies sobre esa sólida roca que es Cristo Jesús. Le doy la bienvenida una vez más donde quiera que nos esté sintonizando, en cualquier estado de esta nación de Norteamérica, en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo. Muchas gracias una vez más por tomarse el tiempo y sintonizar este programa de esta hora. Vamos a comenzar, como siempre lo hago, a través de una palabra de oración. Y recuerde que solamente el Espíritu Santo es nuestro Maestro, así lo dice Juan capítulo 14, versículo 26. Es por eso que tenemos que pedir su dirección, su ayuda para poder comprender su palabra. Oremos, por favor. Amante Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias nuevamente por estar aquí juntos, nuevamente como hermanos y hermanas en Cristo, estudiando su palabra a través de este programa de hoy. Gracias le damos por esta semana que nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha librado de tantos peligros, Señor, de las acechanzas del enemigo. Gracias porque Cristo Jesús siempre ha estado a nuestro lado durante toda esta semana laboral. Hoy día viernes, Padre Santo, casi prácticamente entrando en las horas sagradas de su santo día de reposo, le damos las gracias por nuevamente podernos permitir estudiar su palabra a través de esta programación. Quiero pedir la bendición del Espíritu Santo, que es nuestro único Maestro, para que nos ayude a comprender y entender este mensaje de hoy. Ayúdanos también a hacer obra misionera a través de estos programas, a compartirlos, a enviárselos a personas que conocemos, familiares, compañeros de trabajo, amistades, vecinos, en fin, de esta manera este mensaje pueda cumplir el mandato divino de predicarse este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pedimos su bendición por esta programación el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén, Señor. Bien, en esta hora, queridos hermanos y hermanas, nuevamente les doy la bienvenida. Me da mucho gusto saludarles en esta hora. Gracias al Señor porque Dios nos da un día más de vida. Hoy día viernes estamos juntos nuevamente estudiando este mensaje tan importante. Recuerden de que este mensaje está saliendo por 3 plataformas: el Heraldo del Tercer Ángel y el Fuerte Clamor, y el Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. Los 2 anteriores en YouTube. Recuerde de sintonizar nuestro canal local. Nuestra iglesia local aquí en Tampa tiene ya su propio canal que se llama El Heraldo del Tercer Ángel. Si usted todavía no se ha suscrito, yo le exhorto a que lo haga presionando allí suscribirse. También no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide darle un like a estos videos. De esa manera esta familia espiritual puede seguir creciendo y muchas otras personas que no conocen estos mensajes los puedan escuchar y puedan llegar hasta lo más lejos que nosotros podamos pensar o imaginar. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. Espero de que hayan traído sus libretas, como ustedes siempre lo hacen, sus cuadernos, en fin, para que así ustedes puedan anotar cada uno de estos textos que siempre aparecen ahí en vuestras pantallas. Como ustedes ven ahí en pantalla, la serie que estoy abordando es una serie muy importante, queridos hermanos. Vamos a dejar esa imagen allí por unos segundos, porque esta serie es una serie basada en una profecía bíblica del libro de Apocalipsis. El capítulo 17 específicamente, y todos nosotros podemos estudiar y leer ese capítulo en nuestros hogares, en nuestras respectivas Biblias. Lleva como título esta serie Babilonia la Grande. Vamos entonces al título de este estudio de hoy. Hoy sería el tema número 8 de esta serie, titulado Pedro y la Roca, el vino de Babilonia.
He escuchado, quizás posiblemente usted haya escuchado este tema alguna vez, tal vez de otra persona que lo haya presentado, algún ministro o predicador, pero vamos a estudiar detenidamente el significado de este título, Pedro y la roca. Recuerden que hoy sería el tema número 8, como ustedes ven ahí en pantalla. No se olvide de entrar a nuestro canal local, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés y busque la carpeta o el archivo que dice serie, como aparece allí en este título que acabamos de ver, Babilonia la Grande. Busque esa serie, querido hermano y hermana, para que usted pueda ver los temas anteriores. Si tal vez usted no ha visto el tema desde el tema número 1 hasta el tema número 7, yo le exhorto de que vea esos mensajes, les exhorto a que los comparta, por favor. Ayúdenos para que esta familia espiritual pueda seguir creciendo y otras personas más que nunca han escuchado de este programa, que no saben que este programa sale en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, puedan saberlo y puedan sintonizarnos cada semana. La Gran Babilonia, el texto de base de toda esta serie, yo voy a seguir usándolo, está en Apocalipsis 17:5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué el Señor la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras? Bueno, ya hemos podido darnos cuenta de que este poder que en profecía bíblica la Biblia lo llama Babilonia la Grande, está teniendo mucha influencia a nivel mundial y tal y como estaba profetizado por la palabra de Dios. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. ¿Es Pedro la roca? Es una pregunta para que nosotros meditemos. Qué interesante pregunta. Vuelvo y hago la pregunta para que usted medite en ella. ¿Es Pedro la roca? Lo nombró Jesús a Pedro, o sea, el discípulo, lo nombró la roca o la base de la iglesia. Ustedes recordarán en el programa de la semana pasada, pudimos darnos cuenta de que las llaves del reino, del evangelio, no fueron dadas solamente a Pedro. No, fueron dadas a todos los discípulos y son dadas a todos aquellos que están predicando el evangelio de salvación al mundo. Para lograr engañar al mundo entero, Roma papal suprimió las escrituras por 1260 años. Eso es una profecía bíblica que se cumplió al pie de la letra, registrada en Daniel capítulo 7, versículo 25. Vuelvo y exhorto a cada uno de ustedes que si usted no ha visto estos temas proféticos de Daniel, especialmente cuando habla de la profecía de Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño, yo le exhorto que entre a nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, vaya al encasillado de listas y busque el archivo que dice Profecías de Daniel. Ahí usted va a encontrar este extraordinario estudio bíblico basado en esta maravillosa profecía de Daniel capítulo 7 que habla del cuerno pequeño. Por favor, tome el tiempo para entrar a nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel. Ahí usted va a encontrar más, tenemos ya casi 60 carpetas preparadas o archivos con diferentes predicadores, diferentes series que usted va a tomarse el tiempo para ver poco a poco. Entonces, vamos a ir sentando la base a través de estas notas que yo voy poniendo ahí en vuestras pantallas. El séptimo sorbo del vino de la copa de Babilonia lo llamaremos Pedro y la roca. Dejando de lado todos los prejuicios, examinemos cautelosamente lo que la Iglesia Católica Romana enseña acerca de su líder. O sea, para ellos el líder o la cabeza de la iglesia es Pedro. Es esta doctrina, por encima de todas las demás, la que ha hecho que los católicos romanos descansen con seguridad en la creencia de que la suya es la única iglesia verdadera, o sea, la iglesia católica, porque se supone que fue fundada sobre Pedro, según la doctrina católica, por supuesto, pero pudimos ver en el tema de la semana pasada de que esa iglesia no fue fundada sobre Pedro,
ni Pedro tampoco tiene el primado o las llaves del reino como la iglesia de Roma enseña. Hoy vamos a ver la segunda parte, la contraparte de esta falsa enseñanza, y nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente lo que ha enseñado Roma por siglos y siglos y siglos ha sido tristemente un engaño. Para mostrar la posición que enseña la Iglesia Católica Romana sobre este punto, observemos una declaración tomada de las obras del cardenal Gibbons, que lo hemos citado muchas veces. Fue un cardenal, ya él está muerto, pero fue un cardenal de la diócesis de Baltimore, allí en el estado de Maryland, que es un estado aquí del norte de la nación de Norteamérica. Y él escribió ese libro que ustedes ven ahí en portada, La fe de nuestros padres. Por supuesto, este libro no está en español, está en inglés, escrito por el cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, Maryland, edición 1904. Esa es la edición que yo tengo. Y pues vamos a ver qué dijo el cardenal Gibbons en su libro en cuanto a Pedro y la roca. Leamos, por favor. Dice: Jesús, nuestro Señor, no fundó más que una iglesia, dice el cardenal Gibbons, y se complació a edificarla sobre Pedro. Oigan bien, ¿sobre quién? Sobre Pedro. Por lo tanto, cualquier iglesia, oigan bien, estas son palabras de un cardenal, y déjenme decirles, queridos hermanos y hermanas, antes de seguir leyendo la cita, esta es la posición actual de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por lo tanto, cualquier iglesia que no reconozca a Pedro por piedra fundamental no es la iglesia de Cristo. La fe de nuestros padres, página 100. ¿Qué les parece a ustedes esa declaración? Cristo, cuando estuvo en esta tierra, dio muchas advertencias en su palabra de que muchos falsos cristos y falsos profetas iban a levantarse en el mundo antes de su segunda venida. O sea, falsos profetas quiere decir falsos testigos, falsos predicadores, falsos ministros. O sea, que iban a traer un mensaje o un evangelio falso. Mateo capítulo 24, versículo 11. Estas son palabras de Jesús. Y muchos falsos profetas, la palabra profeta en la Biblia también significa mensajero, se levantarán y engañarán a muchos. Entonces la Biblia nos está diciendo que en el tiempo del fin, en este tiempo que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, se iban a levantar muchos, no dice pocos, muchos falsos profetas. O sea, iban a traer un mensaje falso e iban a engañar a muchos, no dice a pocos, a muchos, a millones y millones y millones de personas. Y sabemos que el padre de todo engaño es ¿quién? Satanás. Dice que engaña al mundo entero, de acuerdo a Apocalipsis 12, del 7 al 9. Hemos citado esos textos anteriormente. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo también abundó en cuanto a esto y nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir retractarse o quiere decir abandonar la fe verdadera. Pablo lo dijo: algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Ahí aparece nuevamente la palabra engañar o engaño. Engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿quién es el padre del engaño? Sabemos que es Satanás. Y Satanás iba a usar, de acuerdo a estos dos textos bíblicos, primero Jesús, ahora el apóstol Pablo, que iba a usar el engaño para llevar a millones y millones de almas rumbo a la perdición. El apóstol Pedro también abundó en cuanto a esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Estamos leyendo juntos la palabra de Dios. Por eso yo les exhorto siempre a través de estos programas que traigan sus libretas para que así ustedes anoten esos textos. Segunda de Pedro 2.1 dice: pero hubo también falsos profetas. Dice que hubo en el tiempo cuando él estaba con Jesús. Hubo falsos profetas, se levantaron falsos profetas. También en el Antiguo Testamento, en los días de Jeremías, hubieron muchos falsos profetas. Dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá, o sea, tiempo futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, esto no fue solamente para el Antiguo Testamento o solo para los días de Jesús.
La Biblia nos está diciendo a través de estos 3 cortos textos bíblicos de que en el tiempo del fin, antes de que termine la gracia en el cielo, antes de que Jesús termine su obra de intercesión en el santuario celestial, se iban a levantar muchos falsos profetas y iban a engañar a muchas personas con sus falsas doctrinas. Vamos a citar esta enciclopedia católica interesante. Vamos a ver qué nos dice esta enciclopedia católica en cuanto a este tema que estamos abordando. Dice, de un modo especialmente solemne, Cristo acentuó la precedencia de Pedro entre los apóstoles. Después de que Pedro reconoció que Cristo era el Mesías, Jesús le prometió que él sería la cabeza de su rebaño. Mire qué interesante esto. Recuerden que esto es una declaración de la enciclopedia católica. El engaño no iba a venir solamente a través de los labios de un mensajero o de un predicador. También iba a venir a través de la pluma, a través de libros, a través de catecismos, a través de dogmas de hombres. Y entonces esta enciclopedia nos está diciendo claramente que Jesús le prometió que él sería la cabeza de su rebaño, supuestamente porque fue Pedro el que lo confesó a él como el Mesías o el Hijo de Dios. Entonces, como producto de eso y como premio por haber Pedro confesado que Jesús era el Hijo de Dios, entonces supuestamente, de acuerdo a la enseñanza de la iglesia de Roma, Jesús le concedió el primado, que fuese la cabeza de la iglesia. ¿Qué sigue diciendo la enciclopedia? Mediante la palabra piedra, el Salvador no podía referirse a sí mismo, sino solo a Pedro. Entonces, su declaración admite solo una explicación, que deseaba convertir a Pedro en cabeza de toda la comunidad de los creyentes en el verdadero Mesías, que mediante este cimiento, o sea, el cimiento de Pedro, el reino de Cristo sería inconquistable, que la dirección espiritual de los fieles fue colocada en las manos de Pedro, el representante especial de Cristo. Estoy citando la Enciclopedia Católica, tomo 11, página 745, bajo el artículo Pedro. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos? ¿Estará de acuerdo esta Enciclopedia Católica de acuerdo a un escrito? Eso es lo que vamos a escudriñar en esta hora, a investigar. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, de acuerdo a Juan 5:39. ¿Qué dice Mateo 16, versículos 18 y 19? Les recuerdo siempre estos detalles porque tal vez hay una persona que nos está viendo por primera vez en esta hora. Y siempre lo quiero mencionar porque así usted no se vaya a confundir. Recuerde que lo que aparece ahí entre corchetes en cursiva y en verde, yo lo agrego a los textos para así entender mejor el texto y así poderle dar énfasis. Recuerde que lo que está entre corchetes no aparece en sus Biblias. Yo lo agrego a los textos. Leamos Mateo 16, 18. ¿Qué dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense que no dice tú eres la roca. ¿Verdad que la Biblia no dice tú eres la roca, Pedro? Dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esos detalles no los podemos pasar por alto. Y las puertas del Hades, la palabra Hades en griego es sepulcro. Las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. El sepulcro no tuvo poder sobre Cristo, pero sí sobre Pedro. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que esa roca no podía representar Pedro. Sigamos leyendo Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué menciona Jesús inicialmente solo a Pedro? Porque fue Pedro el que tomó la iniciativa de confesar a Jesús como el Hijo de Dios, de acuerdo a Mateo 16, 16. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De eso estuvimos abundando en el tema de la semana pasada que hablamos de Pedro y las llaves del cielo. Si usted no ha visto ese mensaje todavía, yo le exhorto que entre a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, y por favor vea ese estudio tan importante. Vamos a citar en la portada del Nuevo Catecismo, ustedes lo ven ahí en pantalla, el Nuevo Catecismo Católico por
P. Gaspar Astete. Vamos a ver qué nos dice este catecismo, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice? Luego siguen las palabras que en Mateo 18 están dirigidas a los apóstoles en general: atar y desatar, es decir, el poder de declarar algo recto o torcido, de rechazar o aceptar algo, de forma que sea también válido en el cielo. Esto es delante de Dios. Nuevo Catecismo Católico, página 142. Qué interesante declaración. Según la Biblia, hermanos y hermanas, ustedes que tienen sus Biblias en sus hogares, y yo sé que ustedes estudian la palabra de Dios, según este maravilloso libro sagrado, la palabra de Dios, ¿quién es la roca? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a citar algunos cuantos textos bíblicos y a medida que vamos desarrollando este estudio, vamos a ir citando otros más. Primera de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, dice el apóstol Pablo, refiriéndose al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y cruzó por el Mar Rojo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿quién? Cristo. O sea, la Biblia es clara, la roca no es Pedro. En ningún texto bíblico menciona que Pedro es la roca. Al contrario, la Biblia está llena de referencias de que la roca es Cristo, o también menciona que es Jehová. Mateo 7, 24 y 25, cuando Jesús habló de esta parábola tan importante, noten lo que él citó. Dice Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece, le compararé a un hombre prudente, o sea, inteligente, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces yo agrego ahí entre corchetes para que usted vaya entendiendo. ¿Cayó Pedro cuando negó 3 veces que conocía a su maestro y terminó negándolo? ¿Cayó o no cayó? Por supuesto que cayó. Entonces ahí estamos dándonos cuenta de que la verdadera roca que no cayó, porque nunca se dio al pecado y a la tentación, ¿quién fue? Cristo Jesús. Si se le fue confiado tanto poder a Pedro, ¿por qué no está mencionado en las Sagradas Escrituras? En el Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles, nada se habla de que se le haya conferido la supremacía a Pedro. Lucas, que escribió los Hechos de los Apóstoles, relata la elección del hombre que ocupó la vacante dejada por Judas Iscariote, quien había traicionado a Cristo y que luego se ahorcó. Vamos a ver qué nos dice Hechos 1:26. Y les echaron suertes. Mire que esa palabra les echaron está en plural, no está en singular. Y les echaron suerte, o sea, todos los apóstoles. Y la suerte cayó sobre Matías. Ese fue el que tomó el lugar de Judas Iscariote. Y fue contado con los 11 apóstoles. Si el apóstol Pedro hubiese tenido la supremacía, no la ejerció en esa ocasión. Matías fue elegido por los 11 apóstoles y fue igual a ellos. Poco tiempo más tarde, en la elección de los primeros 7 diáconos, Pedro tampoco ejerció ninguna autoridad en la elección de estos hombres. Vamos a leerlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Síganme en la lectura, por favor. Hechos, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué nos dice? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12, fíjense bien, ya estaba Matías, ya había sido elegido, ya formaba parte de los 11 discípulos. Entonces los 12, la Biblia no dice que solo fue Pedro. Si Pedro era la cabeza de la iglesia, diría entonces Pedro, pero no, dice los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, o sea, los otros discípulos que se habían unido a esa iglesia después del que fue derramado el Pentecostés.
O sea, dice que convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, o sea, las decisiones de la iglesia del Nuevo Testamento no eran tomadas por una supuesta cabeza, en este caso Pedro, sino por toda la iglesia en general. Dice que, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjense que la Biblia nunca dice, y dijo Pedro. No, dice, y dijeron, o sea, todos los 12 discípulos de Cristo unidos con esos otros discípulos que habían aceptado el mensaje de Jesús y se habían unido a esa iglesia nuevo testamentaria. Dice el versículo 3, estoy citando Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, fíjense bien que yo lo subrayo, lo resalto para que usted no deje pasar por alto estos detalles. No está hablando de una sola persona. No dice, y Pedro, no dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, las llaves no fueron dadas solamente a Pedro, sino a todos los discípulos y a todos aquellos que se unieron a esta iglesia neotestamentaria, o sea, las llaves del mensaje de salvación. Versículo 5 de Hechos capítulo 6, ¿qué nos dice? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, que sabemos que después fue apedreado por orden del Sanedrín judaico, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito quiere decir que estaba como nuevo creyente en el evangelio y se había unido a esta iglesia. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Fíjense que la Biblia nunca dice, y vino Pedro y les impuso las manos. No, no fue Pedro, fueron todos los apóstoles. Cuando se realizó el primer concilio de la iglesia primitiva, para tratar importantes asuntos que habían surgido en ese entonces, no fue el apóstol Pedro quien convocó ese concilio, ni fue él quien lo presidió. Si el apóstol Pedro hubiese sido el primer papa, como enseña la iglesia de Roma, entonces en esa ocasión tampoco ejerció su soberana prerrogativa. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 15. Capítulo 15, estoy citando los versículos 13, 19, 20 y 22. No puedo citarlos todos por faltar tiempo, pero usted se puede leer el capítulo completo en su hogar, en la comodidad de su hogar. Léase ese hermoso capítulo de Hechos de los Apóstoles en sus Biblias, el capítulo 15. Dice Hechos 15, 13. Y cuando ellos callaron, o sea, Pablo y Bernabé, porque Pablo y Bernabé habían llegado allí a Jerusalén, donde se encontraban los 12 apóstoles, dice, Jacobo respondió diciendo, Jacobo fue el que tomó la iniciativa. Jacobo era uno de los 12 discípulos de Cristo. Dice que respondió diciendo, varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo, o sea, Jacobo, no Pedro, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, o que se convierten a Dios, no se pueden inquietar, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, que fue un compañero de equipo del apóstol Pablo más adelante, varones principales entre los hermanos. Qué interesante. Entonces, ¿quién fue el que tomó la iniciativa en este concilio allí en Jerusalén? Fue Jacobo, no fue el apóstol Pedro. El apóstol Pablo, que escribió 14 libros del Nuevo Testamento, no hace ninguna referencia a ningún pontificado en la persona de Pedro, en ninguna de sus 14 epístolas. Si la primacía hubiese sido conferida a Pedro, como enseña la iglesia de Roma, seguramente que Pablo lo hubiese sabido y también lo hubiese mencionado en sus epístolas. Todo lo contrario, el apóstol Pablo niega que él fuera inferior en las siguientes palabras inspiradas. Mire qué interesante. Si Pedro fuera la cabeza de la iglesia,
Pablo también hubiese escrito que él se sentía inferior a Pedro y a los demás discípulos. Pero ¿qué escribió el apóstol Pablo? Leamos, por favor. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 5, que fue una epístola escrita por el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11, 5 dice, y pienso, o sea, Pablo está hablando, que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces, ¿qué posición tenía Pablo? A pesar de que Pablo no era parte de los 12 apóstoles originalmente cuando Jesús los llamó. Pablo se convirtió después. Nosotros conocemos la historia a partir de Hechos de los Apóstoles capítulo 9 en adelante. ¿Y cómo se sentía Pablo? ¿Inferior a los demás apóstoles? No, dice, yo en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, yo soy igual a ellos. O sea, no hay tal cosa como que Pedro es la cabeza de esta iglesia. ¿Dónde lo dice la Biblia, queridos hermanos y hermanas? Notemos que en el texto anterior, el apóstol Pablo no dice a aquel gran apóstol, haciendo referencia a Pedro, sino que dice a aquellos grandes apóstoles. Esos detalles no los podemos pasar por alto cuando leemos nuestras Biblias, por eso tenemos que pedir la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo, indicando así la igualdad de todos ellos. La Biblia también registra la reprobación pública que Pablo pronunció contra Pedro. ¿Sabían ustedes que en cierta ocasión el apóstol Pablo reprendió a Pedro? ¿Cómo es posible? Reprendió al primer papa, a la cabeza de la iglesia, al que no erra, como estudiamos en el programa de la semana pasada. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Gálatas capítulo 2, versículos 11, 12 y 14. Dice, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, o sea, está hablando el apóstol Pablo, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, cara a cara, porque era de condenar. Le dio tremenda reprensión. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, los judíos. Versículo 14 de Gálatas 2, que nos dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ahí vemos que el apóstol Pablo sabía que Pedro no era la cabeza de la iglesia. Y entonces, ¿qué hizo? Lo reprendió porque estaba actuando de una manera equivocada. Ahí lo estamos leyendo. El apóstol Pablo nunca hubiese cometido este flagrante acto contra Pedro si éste hubiese estado ocupando la silla apostólica. Más tarde, el apóstol Pablo dirigió una larga carta a los cristianos de Roma y menciona a 26 creyentes a quienes manda saludos, pero no menciona para nada al supuesto pontífice romano. Así, el apóstol Pablo no menciona nada de que Cristo hubiera dejado el pontificado en la persona de San Pedro, como lo llama la iglesia de Roma. Hay 2 cartas o epístolas apostólicas escritas por el apóstol Pedro, que nosotros las hemos leído en nuestras Biblias, primera y segunda epístola del apóstol Pedro. Pero en ninguna de ellas él menciona su autoridad como vicegerente de la iglesia. Los libros escritos por Juan, Santiago y Judas también guardan silencio acerca de la primacía del apóstol Pedro. Él amaba a su Señor y sufrió el martirio, como todos los demás apóstoles. Pero Pedro nunca manifestó haber recibido ninguna primacía sobre la iglesia de Cristo. O sea, él nunca manifestó ser la cabeza de la iglesia. No lo dejó escrito en sus 2 epístolas. Usted las puede leer en sus Biblias y no lo va a encontrar. Veamos ahora a la luz de la Biblia la gran verdad de que Cristo jamás edificó su iglesia sobre el apóstol Pedro, ni sobre ninguno de los otros apóstoles. La verdadera iglesia está fundada sobre la inmovible roca Cristo Jesús. Y por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué maravilloso es que tu fe y mi fe esté fundada sobre Cristo y no sobre un hombre débil como fue el apóstol Pedro. Mateo capítulo 16, vamos a la escritura por favor. Estoy citando los versículos del 13 hasta el 18. Leamos juntos por favor.
Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces noten lo que les dice Jesús en el versículo 15. Él les dijo, o sea Jesús, a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces el apóstol Pedro tomó la iniciativa en el versículo 16, porque la pregunta no se la hizo solo a Pedro, se la hizo a todos los 12. ¿Y vosotros? Dice la Biblia claramente. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18 termina diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre ti, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. De esto estuvimos hablando más detenidamente en el programa de la semana pasada. Mucho antes, queridos hermanos y hermanas, si ustedes no lo sabían, de que el apóstol Pedro reconociera la divinidad de Cristo, o sea, lo confesara como el Hijo de Dios, Natanael y los otros discípulos ya habían expresado abiertamente su acertación de que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Lo sabía usted? Vamos a leerlo en la Escritura. Juan capítulo 1. Esto prácticamente antes de que Jesús llamara a sus discípulos, antes de que comenzara su ministerio con estos 12 hombres. Juan 1, los versículos 47 al 49, ¿qué nos dice? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48 de Juan 1, ¿qué nos dice? Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y cómo termina el versículo 49 de Juan capítulo 1? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces aquí estamos viendo en estos textos que ustedes están viendo ahí en pantalla, queridos hermanos y hermanas, que Natanael confesó a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel, antes, mucho antes inclusive, que el apóstol Pedro. Vamos a Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 33. Leamos por favor. Mateo 14, 28 nos dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto toma lugar cuando Pedro caminó sobre las aguas, pero perdió la fe y se estaba hundiendo y se estaba ahogando. Versículo 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, se aferró de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32, y cuando ellos, o sea, Jesús y Pedro, subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces noten cómo termina el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca, o sea, los otros discípulos, los otros 11 discípulos, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Así que estamos viendo, queridos hermanos y hermanas, que aquí estos discípulos también confesaron de que Cristo era el Hijo de Dios antes de que Pedro lo confesara en el capítulo 16 de Mateo. ¿Están viendo ustedes los detalles? Si el mero reconocimiento que hizo Pedro de que Cristo era el Hijo de Dios fuera suficiente para que él llegase a ser nombrado la roca fundamental de la iglesia, entonces sería razonable arribar a la conclusión de que el mismo honor debería haberse sido conferido, o de que debería haber sido conferido ¿a quién? A Natanael y a los otros discípulos, porque ellos también habían confesado la divinidad de Jesús. ¿Estamos entendiendo ahora un poquito mejor, queridos hermanos y hermanas? O sea, estos no fueron méritos
por el hecho de que Pedro confesó a Jesús como el Hijo de Dios, no lo hizo a él cabeza de la iglesia, porque si eso hubiese sido el caso, entonces Cristo tenía que haber hecho cabeza de la iglesia primero a Natanael antes que al apóstol Pedro, y también a los demás discípulos cuando lo confesaron en la barca. Si, como sostiene y enseña la Iglesia Católica, el primado fue dado a Pedro por haber él reconocido que Cristo era el Hijo de Dios, entonces el Señor, que no hace acepción de personas, debería haber dado también una recompensa similar a los otros discípulos, ya que ellos creían lo mismo y también lo habían confesado. Ya lo acabamos de citar. Podría ser que esa enorme superestructura llamada a sí misma como la Iglesia de Dios tuviera como fundamento el vacilante carácter de un ser humano. ¿Qué ustedes creen, queridos hermanos y hermanas? Poco tiempo después que Cristo expresara esas palabras, se vio obligado a reprender a Pedro porque éste trató de impedir que él fuese a Jerusalén, donde debía seguir la senda del deber. Aquí vemos el carácter falible del apóstol Pedro. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, o sea Jesús, a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, aquí vemos un hombre falible, imperfecto. Pero ¿qué enseña Roma? En Roma enseña que el Papa, que es supuestamente la cabeza de la iglesia, porque viene de la descendencia de Pedro como primer Papa o cabeza o roca de la iglesia, es infalible, o sea que no comete errores, que no yerra. Pero aquí vemos todo lo contrario en este texto de Mateo 16, 23. Vemos un hombre que cometió muchos errores, del apóstol Pedro, y vemos que Cristo lo reprende fuertemente y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, Pedro estaba impidiendo de que Jesús fuera a Jerusalén y cumpliera con la misión de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Este fuerte reproche que acabamos de leer en este texto anterior, por cierto, que no indicaba la dignidad y primacía eclesiástica que la iglesia le atribuye a Pedro, o sea, la iglesia de Roma. Según la doctrina católica, los términos Pedro y roca, empleados por el Señor, significan una misma cosa. Vamos a analizar con cuidado una vez más esa declaración del Señor Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No olvidemos ese texto, por favor. Mateo 16, 18. En el texto original en griego, el nombre Pedro es Petros, palabra griega que significa piedra o canto rodado. La palabra griega para designar roca es Petra, que quiere decir o significa roca de gran dimensión o tamaño. Por ejemplo, en Mateo 13, 5 y 20 y en Marcos 4, 16, en la parábola del sembrador se dice que algunas semillas cayeron en la Petrode, o sea, en tierra pedregosa formada por muchos petros, o sea, por pedacitos de piedra o cantos rodados. Eso es lo que significa la palabra Petros. Además, la palabra griega Petros, traducida por Pedro, es un sustantivo masculino, mientras que Petra, traducida por roca, es un sustantivo femenino. Por lo tanto, Pedro y roca son dos cosas diferentes. La Biblia dice que la iglesia está formada de piedras vivas espirituales. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. El mismo apóstol Pedro lo escribió. Dice: vosotros también, refiriéndose a la iglesia, a nosotros hoy, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es prácticamente la piedra angular, según el apóstol Pedro. Pedro, cuyo nombre significa piedra y no roca, era también una de las tantas piedras espirituales como los demás cristianos. Pedro, una áspera piedra extraída de la cantera del mundo, labrada y pulida por las pruebas, encontró su lugar en ese edificio espiritual.
Cada creyente tiene que pasar por ese proceso de cincelado y pulido para ser ajustado un día a la casa espiritual de Cristo Jesús. Si usted no lo sabía, leamos por favor, el mismo apóstol Pedro lo escribió, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿qué nos dice la Escritura? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cristo está pasando el cincel sobre tu vida y sobre mi vida hoy, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, tú y yo vamos a ocupar un lugar en ese templo espiritual un día, pero tenemos que pasar por el cincel y por el pulido, que son las aflicciones y las pruebas. Esto es lo que muchos cristianos no entienden. Creen que cuando llegan a la iglesia o se convierten, se acabaron los problemas. Hay una gran diferencia entre una piedra movediza y una roca inmóvil. Pedro era ciertamente una piedra inestable. Alejado de su Señor, llegó a negarlo 3 veces, aún con maldiciones y juramentos. Y esto tomó lugar mucho tiempo después de que Pedro hubiese confesado a Cristo como el Hijo de Dios, y él haya escuchado las palabras: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 26. Esto toma lugar cuando Jesús está siendo juzgado por el Sanedrín judaico. ¿Recuerdan? Antes de ser condenado a muerte. Repito, Mateo 26, voy a citar solamente los versículos 58 y del 69 al 75. ¿Qué nos dice la Escritura? Mateo 26, 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. O sea, Pedro estaba siguiendo a su maestro, pero desde lejos, escondidito para que no lo reconocieran. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin, o sea, para ver qué iba a suceder con su maestro. Versículo 69, repite: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Versículo 70, mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dice. Ahí viene la primera negación. Versículo 71 de Mateo 26. Saliendo él a la puerta, le vio otra, o sea, otra criada, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Y qué respondió el apóstol Pedro? En el versículo 72, estoy citando Mateo 26, pero él le negó otra vez con juramento, o sea, la segunda vez: no conozco al hombre. Versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, nuevamente el apóstol Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, o sea, tú eres parte de esos discípulos de ese hombre, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74, ¿qué dice? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Qué carácter tenía Pedro? Un carácter imperfecto, lleno de defectos de carácter. No había sido todavía pulido por el cincel y por el esmeril de las pruebas. Dice: no conozco al hombre, tercera vez que lo niega, y enseguida cantó el gallo. Versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Qué enseña la iglesia de Roma? Que el Papa o el obispo de Roma no erra, es infalible, no comete errores. Y aquí vemos a un Pedro, que dice la iglesia de Roma que fue el primer Papa, cometiendo un sinnúmero de errores. Vemos a Pedro con un carácter completamente defectuoso. Negó a su maestro que lo conocía 3 veces. De hecho, las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, prevalecieron contra Pedro, porque Pedro está en el polvo de la tierra en estos momentos. Y prevalecerán contra cualquier iglesia o individuo que tenga los materiales humanos como fundamento de su fe. En cambio, hay seguridad en la iglesia que tiene a Cristo mismo por fundamento, aquel que afirmó su rostro como un pedernal. Cristo no se dejó mover a pesar de que los golpes y tormentas del enemigo lo azotaron furiosamente. Cristo, la inconmovible Petra de los siglos, es el verdadero fundamento de la iglesia.
contra el cual las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, nunca prevalecieron contra él. Alabado sea el Señor. Él mismo pronunció las siguientes palabras frente a la tumba de Lázaro. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, que después resucitó? Noten lo que Jesús mismo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús es la resurrección y la vida. La muerte no prevaleció contra él. Lo leemos también en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Las puertas del Hades, o sea, las puertas del sepulcro, no van a prevalecer contra esta roca, que yo soy la roca, no Pedro, que es la base de la iglesia. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, está hablando Juan, por supuesto, vio a Jesús allí en Patmos, caí como muerto a sus pies, o sea, Juan a Jesús. Y él puso su diestra, o sea, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, o sea, yo soy el alfa y el omega. ¿Y qué dice el versículo 18 de Apocalipsis 1? Mire qué hermosas palabras. Y el que vivo, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo, o sea, la muerte, el Hades, no prevaleció contra mí. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Alabado sea el Señor. El sepulcro. Ahí se cumplen las palabras de Jesús cuando le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quién es la roca? Es Jesús, tu Salvador y mi Salvador. Mateo 7, 24 y 25. Repitamos ese texto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Petra. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre esa Petra. Tu vida y mi vida, si no queremos caer en pecado o ser víctima de las tentaciones de Satanás, tenemos que tener nuestros pies fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Los pies del apóstol Pedro, cuando fue tentado y cuando negó a Cristo 3 veces que lo conocía, estaba parado sobre arena movediza. Por eso cayó. Moisés también habló de la esperanza y confianza de él mismo y de los hombres piadosos que confiaban en el Señor como su roca. Vamos a citar Deuteronomio 32, versículos 3 y 4, que escribió Moisés. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta. ¿Quién es la roca? Es Jehová, no es Pedro. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Qué hermosos textos bíblicos. Alabado sea el Señor por su palabra. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 2. El mismo profeta Samuel cita estas hermosas palabras. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay roca como el Dios nuestro. ¿Quién es la roca entonces? Es Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús. Segunda de Samuel, el mismo profeta Samuel abunda en el capítulo 22, versículos 2, 3 y el versículo 32. Anoten todos estos textos, por favor. Repito, segunda de Samuel 22, 2 dice, dijo, o sea, David está hablando aquí en estos textos, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Y el versículo 32 termina diciendo, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Alabado sea el Señor por su palabra. Por eso es que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Por eso es que el papado se ha encargado de quitar la escritura de la mente de las personas para que no conozcan la verdad. El fundamento de la iglesia es Cristo. Así lo afirma el apóstol Pablo. Leamos en 1 Corintios capítulo 3. Versículos 10 y 11, leamos juntos por favor estos textos tan importantes. Repito, 1 Corintios 3, 10 y 11 dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, yo puse el fundamento de este mensaje evangélico que es Cristo. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. O sea, Cristo es esa roca, esa piedra angular que soporta todo el peso de la estructura. Por eso dice que el que oye mis palabras y las guarda, dice, está parado sobre la roca y no va a caer. Razones por las que la iglesia no está fundada sobre Pedro, la supuesta roca. Vamos a verlas, por favor. ¿Cuál es la roca sobre la que Jesús le dice a Pedro que edificaría su iglesia? La Iglesia Católica Romana dice que es Pedro, y esta es una posición que han mantenido durante mucho tiempo. Por ejemplo, en el año 445 después de Cristo, el Papa León I, conocido como el Grande, justificó su autoridad papal con estas palabras. Vamos a citar a este pontífice romano, lo que él escribió en el año 445, cuando él era el obispo de Roma en ese entonces. Ahí ustedes pueden ver la imagen de León I, conocido como el Grande o el Magno. Dice, Cristo quiso que Pedro, que había sido recibido en sociedad, en su unidad indivisa, fuera llamado como él mismo era, cuando dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que el edificio del templo eterno podría descansar sobre la roca sólida, ¿de quién? De Pedro. Papa León I, carta 10:1. ¿Qué les parece a ustedes? Y en el año 451, después de Cristo, en el concilio de Calcedonia, describe a Pedro así, de esta manera. El apóstol Pedro, 3 veces bendito y glorioso, que es la roca y fundamento de la Iglesia Católica y fundamento de la fe ortodoxa. Concilio de Calcedonia, actas del concilio, sesión número 3. Pero ¿por qué la Iglesia de Roma no cita ni un solo texto bíblico? Solamente cita concilios y dogmas de papas o de obispos de Roma. Porque en la palabra de Dios no pueden probar con un escrito está de que Pedro es la roca. El hecho de que Jesús sea el Mesías, el Hijo del Dios vivo, es la roca fundamental sobre la que se edificaría su iglesia. Pedro nunca en todas las escrituras es mencionado como la roca fundamental de la iglesia. Usted lo puede leer en toda la Biblia y no lo va a encontrar. Uno pensaría que si eso es lo que Jesús quiso decir y fuera tan importante, se repetiría en otros pasajes bíblicos. ¿No estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos y hermanas? Claro que sí. La roca fundamental sobre la que sería edificada la iglesia de Cristo no es Pedro, es Jesús mismo y la confesión de que Él es el Mesías. Y aunque no hay otro apoyo bíblico para que Pedro sea la roca, hay mucho apoyo para que Jesús sea la roca. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, cuando una piedra era la cabeza del ángulo, ahí descansaba todo el peso de la estructura. O sea, esa es la base que Pablo estaba diciendo que leímos anteriormente. Yo soy el que estoy poniendo el fundamento que es Cristo. Y sobre ese fundamento se va construyendo todo este edificio espiritual. La piedra angular fue la roca funcional o fundacional sobre la que se construyó el edificio. O sea, era el fundamento. En otros lugares como Romanos 9:33, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, o sea, en Cristo, no en Pedro, no será avergonzado. El profeta Isaías dice lo siguiente en Isaías 8:14, entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. O sea, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de que esa roca es Jehová o es Cristo Jesús. Si buscamos qué o quién dice la Escritura que es el fundamento sobre el que está edificada la iglesia,
habla de Cristo, no de Pedro. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 3. ¿Están conmigo, por favor? Leamos juntos 1 Corintios 3, del 9 al 11. El mismo apóstol Pablo conocía bien esto que estamos estudiando en esta hora. 1 Corintios, repito, capítulo 3, versículo del 9 al 11 nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, no solo de Pedro. O sea, no solo Pedro, dicen nosotros. O sea, todos los discípulos, todos los apóstoles, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Fíjese que habla de edificio, o sea, ese edificio tiene que ir edificado sobre una base sólida para que ese edificio no colapse un día, no se desplome. Versículo 10, repito, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo lo repite una y otra vez. En todo el capítulo de 1 Corintios 3, que yo le exhorto a que lo lea en su tiempo libre, Pablo se refiere específicamente a Pedro o Cefas y lo describe como alguien a quien los cristianos no deberían decir que siguen, ya que son simplemente simples seres humanos. Vamos a leerlo. 1 Corintios 3. Versículos 4, 5, 21 y 22. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable y nos abra nuestro entendimiento. 1 Corintios 3, 4 dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5 de 1 Corintios 3. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, todos eran servidores. No había una supuesta cabeza en ese entonces. Versículo 21 de 1 Corintios 3, que nos dice: así que ninguno se gloríe en los hombres. Nadie se podía gloriar de que era la cabeza de la iglesia, porque todo es vuestro. Versículo 22, sea Pablo, sea Apolos, o sea que Cefas. Fíjese que ahí menciona Cefas, y usted dirá: ¿y quién es Cefas? Entonces, vamos a dejar esos textos ahí unos segundos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en estos textos que ustedes y yo estamos leyendo? Está simplemente diciendo: nadie aquí tiene la supremacía, ni el primario. Aquí nadie es cabeza. Todos somos servidores de Cristo, incluyéndome a mí, dice Pablo, incluyendo a Apolos, incluyendo a Cefas. Y usted dirá: ¿y quién es Cefas? Vamos a seguir leyendo, por favor. 1 Corintios 1, 12 y 13. Sigue diciendo el apóstol Pablo: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Vuelve y menciona Cefas. Y yo de Cristo. Entonces Pablo hace una pregunta en el versículo 13 de 1 Corintios 1. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, Pablo pudiera haber escrito también en esos textos: ¿fue crucificado Pablo o fue crucificado Cefas por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Cefas? O sea, ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos murieron por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ninguno de ellos puede ser la roca donde esta iglesia está fundada. Entonces, ¿quién era Cefas? Yo sé que usted estará preguntando: ¿quién era Cefas? Juan 1:42 lo dice. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces vemos que Pablo citó a Cefas, citó a Apolos, se citó él mismo. ¿Y qué dijo Pablo? Todos somos servidores de Cristo. Aquí no hay ningún líder, no hay ninguna cabeza. Y sobre sobre ninguno de nosotros está fundada esta iglesia. Está fundada sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas, cómo la palabra de Dios es clara, es contundente y nos muestra la verdad para este tiempo? Jesús lo dijo: y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. Tenemos que ser libres de todas esas tradiciones
que nos han enseñado nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros líderes religiosos tal vez. Tenemos que ir a la Escritura y dejarnos llevar por un escrito está. No podemos seguir en el error. Si usted continúa en el error después de haber escuchado estos temas o estos mensajes, ya eso es decisión suya. Pero Dios le va a pedir cuenta a usted en el día del juicio por haber recibido la luz, por haberse familiarizado con un escrito está, con la verdad bíblica, y usted haberla rechazado o desechado. Pedro en sus propias palabras, mire lo que le escribió el apóstol Pedro, ya para ir terminando este estudio de hoy, en sus propias palabras, con su puño y letra. Primera de Pedro 2, del 4 al 8, ¿qué nos dice? Acercándoos a Él, no dice a mí, acérquense a mí, ¿verdad que no lo dice así la Escritura? Dice, acercándoos a Él, piedra viva, ese Él es Cristo, desechada ciertamente por los hombres. Cristo, la roca, fue rechazado, Él fue el que fue desechado por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, ¿quién es esa roca? ¿Quién fue el que fue desechado? ¿A quién es que tú y yo tenemos que acercarnos? A Él, no dice Pedro, acérquense a mí, porque la roca es Cristo. El mismo apóstol Pedro lo está diciendo textualmente en su propio lenguaje. Versículo 5 de 1 de Pedro 2, ¿qué nos dice? Vosotros también como piedras vivas, yo también soy una de esas piedras, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo, que es la piedra angular. Sigamos leyendo 1 de Pedro 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, Sión es el pueblo de Dios, la iglesia, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. En Él, no dice el que creyera en mí, dice en Él, se refiere a Cristo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, no yo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, o sea, la nación de Israel, terminó rechazando a esa roca, que es Cristo Jesús, ha venido a ser que la cabeza del ángulo, o sea, la piedra angular, donde está la base de la iglesia. Y, dice el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, que decía Mateo, a la cual fueron también destinados. ¿Qué decía Mateo 7, 21 y 22 que lo leímos? ¿Se recuerdan? Dice que el que oye mis palabras y las guarda, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Aquí Pedro está diciendo en el versículo 8, piedra de tropiezo, roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, o sea, desecharon la palabra, la desobedecieron. Y esa roca es Cristo Jesús. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Yo te exhorto a ti, querido hermano y hermana que me escuchas, a nuestros amigos y amigas de la fe católica que me están escuchando en esta hora, vayamos a la palabra de Dios. ¿Cuál es el llamado que nos hace Cristo a través de este estudio de hoy? Daniel 2:34, es una profecía extraordinaria, ahí usted la puede estudiar en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, ahí en el encasillado de listas. Vaya y busque la carpeta que dice profecías de Daniel. Usted va a encontrar esta profecía que estamos citando ahí. Repito, Daniel capítulo 2, versículo 34. ¿Qué nos dice? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Yo subrayé esa palabra. Le está hablando el profeta Daniel a Nabucodonosor, interpretándole el sueño que tuvo este monarca de Babilonia. Estabas mirando, oh rey Nabucodonosor, hasta que viste una piedra que fue cortada, pero no fue cortada con mano humana. E hirió esa imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ahí podemos ver esa imagen de Nabucodonosor en ese sueño cuando esa piedra hiere
los pies de esa imagen que Nabucodonosor ve en ese sueño y los desmenuza. Mateo 21:44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Sobre cuál piedra? Sobre mí, que yo soy la roca de salvación. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Vamos a dejar ese texto ahí en pantalla unos segundos. Si tú y yo hoy decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús, a esa roca de salvación, y caemos sobre Él, vamos a ser quebrantados. Nuestros pecados, vamos a ser liberados de nuestros pecados. Cristo te va a perdonar el pecado en tu vida. Te va a rescatar del hoyo cenagoso donde hemos estado por años y años y años. Nos va a rescatar de la esclavitud del pecado. Y el que cayere sobre esa piedra va a ser quebrantado. Tenemos que caer hoy sobre esa roca de salvación, Cristo Jesús. Pero el que deseche esas palabras, dice la segunda parte del versículo 44, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Sobre el que se niegue a caer sobre esa roca de salvación que es Cristo Jesús, un día esa piedra va a caer sobre él y le va a desmenuzar, como lo mencioné en el texto anterior de Daniel. Cuando ve esa piedra que hiere los pies de esa imagen, dice que los desmenuzó. Esa piedra muy pronto va a venir sobre esta tierra y va a desmenuzar a todos los reinos de esta tierra. Por eso decía Mateo que si tú y yo caemos ahora sobre esa piedra, vamos a ser quebrantados. Pero si rechazamos la verdad y el evangelio de salvación, un día esa piedra nos va a desmenuzar, porque va a caer sobre nosotros cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. ¿Cuándo serán desmenuzados todos estos reinos por la piedra que no fue cortada por mano humana? Daniel 2:44 lo dice. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué fue lo que desmenuzó los pies de la imagen que vio Nabucodonosor en el capítulo 2? Esa roca, esa piedra que fue cortada no por mano humana. Entonces aquí en el versículo 44 nos está aclarando de que esa piedra representa el reino de Dios en el tiempo del fin, que va a desmenuzar y va a consumir a todos estos reinos, pero el reino de él, esa roca, permanecerá para siempre. ¿No deseas tú ser el súbdito de ese reino que muy pronto Jesús viene a establecer a esta tierra? Vamos a leer una declaración de la señora Elena G. White. Ella escribió lo siguiente. Presten mucha atención a este hermoso pensamiento. Dice: el reino de la gracia de Dios se está estableciendo a medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. Vamos a dejar esa cita ahí antes de leer la segunda parte. Presten mucha atención, por favor. El reino de la gracia, que fue el reino que Cristo vino a establecer por primera vez en esta tierra cuando vino, hace más de 2000 años atrás prácticamente, dice que a medida que pasa el tiempo, ese reino se está estableciendo en los corazones de las personas todos los días. Los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. O sea, se someten a Cristo. Esos son los que están cayendo sobre la roca. ¿Está entendiendo? Dice que los que caen sobre la roca van a ser quebrantados porque Cristo los va a liberar de sus pecados. Pero noten lo que dice la segunda parte de esta declaración. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria, o sea, cuando Cristo venga por segunda vez, no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. El discurso maestro de Jesucristo, página 93. O sea, cuando venga ese reino que lo ve Daniel en el capítulo 2, versículo 44, representado por esa piedra que hiere los pies de la imagen que ve Nabucodonosor en ese sueño, esa es la roca que va a pulverizar o va a aniquilar o a destruir a todos aquellos que desobedecieron, a todos los desobedientes. Por eso hoy tenemos tiempo para caer sobre esa roca y que no esa roca caiga sobre nosotros en aquel día y estemos perdidos eternamente.
Si Dios me da el don de la vida, la próxima semana continuaremos descubriendo la calidad de vino que Babilonia le está dando a beber a todo el mundo por medio del engaño y el rechazo a la palabra de Dios. Espero de que este estudio de hoy nos haya aclarado muchas interrogantes en nuestras mentes y hayamos podido darnos cuenta de que la verdadera roca es Cristo Jesús. Si tú y yo caemos sobre esa roca hoy, seremos quebrantados, nuestros pecados serán quebrantados, podemos ser liberados del pecado. Pero si no caemos sobre esa roca, cuando Él venga en su reino y en su gloria, nos desmenuzará. Tenemos tiempo, queridos hermanos y hermanas, para buscarle. Nuestra única regla segura hoy es el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Alabado sea el Señor por esas dos herramientas. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, de acuerdo a Juan 1:29. Jesús puede rescatarte de la esclavitud del pecado. Apocalipsis 3:20, esa roca que es Cristo Jesús, te dice a ti y a mí hoy, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa promesa. ¿Quieres dejar tú entrar a Jesús hoy? Jesús sigue tocando a la puerta. Esa roca eterna de salvación que es Cristo Jesús quiere entrar a tu vida. Quiere que tú seas quebrantado, que te arrepientas, que abandones tu vida de mundanalidad y de pecado y que entregues de una vez por todas tu vida a Jesús. Él quiere salvarte. Porque muy pronto, esa roca que vio Daniel en visión o que le mostró al rey Nabucodonosor, que este monarca de Babilonia vio en su sueño, esa roca muy pronto va a venir y va a estrellarse contra los pies de esa imagen que representa los reinos de esta tierra y va prácticamente a destruir todo lo que encuentra en esta tierra. Dice que el que no sea quebrantado por esa roca, cuando esa roca venga, que es Cristo en su reino, en gloria y majestad, esa roca pues prácticamente aniquilará a todos los desobedientes. Tú y yo en esta hora podemos caer sobre esa roca de salvación. ¿Por qué? Porque todavía la gracia está abierta. Todavía tenemos tiempo. Jesús todavía intercede por ti y por mí en el santuario celestial. O sea que hay que buscar a Jesús como nuestro Salvador personal antes de que sea demasiado tarde. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a salir de la confusión y del error en que hemos estado por años y años y años, prácticamente toda nuestra vida. A través de estos estudios, queridos hermanos y hermanas, hemos visto a través de la luz de la palabra de Dios y de las Sagradas Escrituras de que Cristo es la verdadera roca de salvación, es la piedra angular sobre la cual descansa su iglesia. ¿Lo dejarás entrar en tu vida? Termino con una oración. Querido Padre Celestial, damos gracias, Señor, por Jesús, la roca de salvación. Gracias porque es sobre Jesús y no sobre Pedro que está edificada su iglesia. Y Jesús dijo, las puertas del Hades o del sepulcro no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque aunque muchos de sus santos ya están descansando en el sepulcro, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque fundaron su fe sobre la roca de salvación que es Cristo Jesús. Y Jesús lo dijo frente a la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a aceptar esa roca de salvación en nuestras vidas. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador. A no seguir posponiendo más nuestra salvación. Mañana podrá ser demasiado tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, antes de despedirme, quiero extenderles para que mañana nos sintonice, mañana sábado, con el favor del Señor. Recuerden, si no se ha suscrito a nuestro canal local, El Heraldo del Tercer Ángel, puede hacerlo hoy mismo, ahora mismo, suscribiéndose. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones y de presionar el dedito de aprobación
denle un like a estos videos para que así esta familia espiritual, este canal pueda seguir creciendo y muchas almas que no conocen estos mensajes puedan conocerlo. No se olvide compartir este mensaje de hoy con sus familiares, con sus seres queridos, compañeros de trabajo, en fin, personas que usted conoce. Mañana sábado, con el favor del Señor, estaremos abriendo nuestras puertas de nuestra iglesia local. Ahí aparece la dirección en vuestras pantallas. Si usted está cerca de la ciudad de Tampa, el estado de la Florida, está visitando tal vez el estado de la Florida y quisiera visitarnos, ahí está la dirección en vuestras pantallas. Abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, pero a las 11 de la mañana, con el favor del Señor, si Dios me da el don de la vida, estaremos de nuevo saliendo en vivo por estas 3 plataformas. Recuerden, queridos hermanos, de seguir orando por este ministerio. No se olviden de llevarme siempre en sus oraciones. Se lo voy a agradecer profundamente. Recuerden, si es la voluntad del Señor, el próximo viernes a la misma hora continuaremos con esta extraordinaria serie Babilonia la Grande. Estaremos abordando otro tema diferente, así que déjenle saber a sus familiares, compañeros de trabajo, amistades, para que sintonicen este programa todos los viernes. Me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.